Primera Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, Decreto de Repatriación de Capitales, con la participación especial del contador público Julio César García Echavarría, quien es contador público por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, maestrando en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Cuenta con diplomado en Derecho Penal Tributario y juicios orales por el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, AC. Ha cursado diversos diplomados en materia financiera, fiscal, económica, de seguridad social y comercio exterior. Socio director de GIL García Luis Grupo Consultor. Socio y miembro activo del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, AC. Socio y miembro activo de la Academia Fiscal Mexicana y socio de Impulso Fiscal, CASA. Autor de publicaciones y escritor para revistas de temas selectos en materia fiscal. Uno de los mejores fiscalistas de México, reconocido por la revista Defensa Fiscal. Asesor fiscal para empresas de distintos ramos en la Ciudad de México y el interior de la República. Conferencista a nivel nacional y participante frecuente en foros de radio y televisión. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Tenemos en esta tarde un invitado especial, Julio César. Muchas gracias por acompañarme, sobre todo por acompañar a nuestros amigos. Es un placer tenerte aquí. No, al contrario, el placer es mío y pues encantado de la vida por su amable invitación. Pues esperemos que esta tarde les dé panorama para resolver dudas o generarles un poquito más. Muchísimas gracias. Que eso sería lo bueno, porque entonces ya tendríamos más tela de dónde cortar y podremos verte en otra ocasión. Claro que sí, pues a sus órdenes, cualquier cuestión que además de esta, ¿verdad? Pues estamos abiertos a cualquiera. Muy bien, pues amigos, vamos a platicar del decreto de repatriación de capitales que fue publicado el 18 de enero de este año y pues para ello nos permitimos traer a un invitado especial para efecto de que desarrollemos este tema y con las preguntas que ustedes nos han hecho saber a través del foro, pues también aprovechar la presencia del contador a efecto de que pudiéramos dilucidar las mismas. Este decreto... César, este decreto, ¿qué antecedente tiene? Y este decreto, una pregunta sería, ¿qué antecedente tiene? Y la segunda sería, ¿por qué razón expidieron ese decreto? ¿Cuál es el objetivo para el cual se plantea este decreto? Ok, mira, fíjate que esa es una pregunta bastante interesante y me voy a permitir a modo de paréntesis, por favor, hacer un poquito hincapié en ciertas cuestiones. Una de ellas, ¿verdad?, y a modo de pregunta, todos me dicen, oye, pues si ya teníamos uno, exacto, ¿verdad? ¿Por qué nace otro? ¿Por qué surge otro? Bueno, primeramente dentro de, y este de por qué surge lo podemos ver dentro de las consideraciones que están al inicio del decreto. Y quiero comentar, ¿verdad? ¿Por qué surge? Bueno, primeramente porque al Ejecutivo, ¿verdad? Determinó, ¿verdad?, pertinente emitir un decreto por el cual facilitar el pago de algunas contribuciones. Y bueno, aquí quiero hacer énfasis, me permití traer un pequeño acordeón, ¿verdad?, para empezar a hacer puntos específicos. Muy estudioso, David, todo. Muchas gracias. Todo subrayado párrafo por párrafo. Claro, muy ¿verdad? bien, excelente. Y es lo que te quiero comentar. ¿Por qué? Porque aquí a modo general, dentro de las consideraciones que puedes ver plasmadas en el propio decreto, hay una inmensidad de situaciones muy particulares. Y una de ellas es, primeramente, dice la autoridad, oye, primero, conforme a la ley del impuesto sobre la renta, las personas físicas y morales están obligadas a acumular los ingresos, ¿sale? Y aquí hace referencia a la fracción primera y segunda del artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta, que dice que las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto, ¿verdad?, en los siguientes casos. Y fracción primera, pues los residentes en territorio nacional respecto de todos los ingresos. Correcto. Y la fracción segunda, pues los residentes en el extranjero con un establecimiento permanente en el país, ¿verdad?, que obtengan ingresos atribuibles a este. Entonces, el decreto inicia diciendo, a ver, primeramente es una obligación de todos los mexicanos o todos los contribuyentes, no solo los mexicanos, todos los contribuyentes, ¿verdad?, acumular sus ingresos. ¿Para qué? Para contribuir al gasto público, de acuerdo al 31, fracción cuarta de la Constitución. Entonces, el decreto inicia con ese primer párrafo diciendo, oye, primero, están obligados. Segundo, que dice, quiero facilitar a los contribuyentes a que retornen al país los ingresos. ¿Con qué objetivo? De que los inviertan.
Porque, y aquí fíjate que hay, digo, si tienen oportunidad también los amigos que nos escuchan Sí. de analizar el decreto, hay temas interesantes, por lo cual les dice, a ver, yo quiero, yo en este caso ejecutivo, yo quiero que ustedes mexicanos traigan los recursos. ¿Por qué? Porque quiero que ante este entorno económico, y no referencia a qué se refiere con entorno económico, es necesario reforzar el ahorro nacional, ¿verdad? Impulsar, ¿verdad? Que los contribuyentes promuevan el empleo, inversiones nacionales, etcétera. Empieza a dar una serie de justificaciones. Exacto. Una serie de justificaciones diciendo, oye, a ver, tráete y conforme al contexto internacional que hemos visto, necesito, o se ha visto en la necesidad del Ejecutivo de decir, tráete los recursos. ¿Para qué? Para que los inviertas aquí, fomentes el ahorro, ¿verdad? Puedas incrementar la masa de contribuyentes a través de otorgar sueldos y salarios, ¿verdad? Incrementar y, por supuesto, generar mayor contribución. Y este último punto es el que más me interesa. ¿Por qué? Porque da una serie de justificaciones en índole internacional, en índole económica, ¿verdad? Porque necesito que crezcamos juntos, ¿verdad? Como muchas veces lo ha hecho. Pero uno de los puntos más importantes es, y me puedo permitir decirlo, la fracción, bueno, no viene en fracción, la parte primera donde dice todos están obligados a acumular, y dentro de las siguientes consideraciones dice, oye, ¿qué crees? Yo creo que es conveniente que todos los contribuyentes traigan los capitales. ¿Para qué? Para generar ingresos tributarios. Generar ingresos tributarios. Y primeramente también aquí nos deja muchas dudas, ¿verdad? Sí. Porque dices, oye, ¿cómo busca la autoridad generar ingresos tributarios si estos ya se generaron en algún momento, ¿verdad? Claro. Entonces, en este contexto es necesario establecer a qué se refiere por ingreso, ¿verdad? Y si nosotros leemos la ley del impuesto sobre la renta, Código Fiscal de la Federación, que se aplica, ¿verdad?, supletoriamente, pues no hay específico qué se refiere por ingreso. Correcto. Bueno, entonces han determinado, ¿verdad?, diversas autoridades a través de criterios, ¿verdad?, diciendo, oye, el incremento al haber patrimonial se refiere a ingreso. Entonces, como bien podemos analizar desde la parte primera, la autoridad dice, a ver, necesito que generemos ingresos tributarios cuando el contribuyente respecto a todos los ingresos, ¿verdad?, los debió acumular aquí. Okay. Pero en este contexto, ¿qué es? Los ha mantenido en el extranjero, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice la autoridad? No los has traído al país. O a lo mejor están en tu contabilidad, a lo mejor, pero lo más gravoso que dice la autoridad es, no los tengo acumulados. No me has pagado ese impuesto, ¿verdad? Entonces dice la autoridad, con el fin de que haya más inversión, que incrementes la masa de contribuyentes, que sean sueldos y salarios, ¿verdad? Generamos tributo ¿a qué? Tráete los ingresos que no me declaraste en algún momento, ¿no? Y aquí viene una serie de análisis que podríamos hacer. Digo, me permití hacer mi acordeón. No, está muy porque bien. hay mucho contexto que hacer en este decreto. Ahora, muy bien, es necesario, y bueno, aquí también hay que entender qué diferencia existió en el anterior y en este nuevo. ¿Qué diferencia tan sustancial hay? O en anteriores, ¿no? Porque O en ha anteriores. habido bastantes, Ah, ¿no? claro que sí. ¿Por qué? Porque es un concepto que normalmente le llamamos amnistía fiscal, ¿no? Que es de, Exacto. oye, te perdono ciertas cuestiones. Pero no es el primero ni el último. ¿Qué ha pasado? Pues desde años atrás se ha permitido que los contribuyentes paguen una cierta cantidad del impuesto representativo, ¿verdad?, para que se actualicen. ¿Y qué es lo más común decir? Oye, para que se pongan al corriente, ¿no? Que son los programas del SAT. Pero en este sentido no es el primero, como bien lo dices, y hay antecedentes de Bélgica, de Australia, de ciertos países donde lo han establecido. Y dice la autoridad, oye, nosotros pertenecemos al contexto internacional, vamos a hacer algo similar. Entonces, y hacemos la diferencia entre la anterior porque aunque pareciera casi igual, sí tiene muchas diferencias, pero ponemos de referencia a la anterior porque tiene mucho texto similar al anterior. Pero no son iguales. Pero no son iguales, evidentemente. A ver, César, perdóname que te interrumpa No, aquí adelante, tantitito, adelante. porque creo que va a ser muy bueno lo que nos vas a plantear en los dos escenarios. Pero fíjate que hay mucha gente que se pregunta lo siguiente. ¿Pero por qué tengo que pagar impuesto a la renta si el dinero está en Estados Unidos? ¿Por qué tengo que pagar impuesto a la renta si el dinero está en Suiza? ¿Por qué si el dinero está allá, yo aquí pagué mi impuesto, me llevé el dinero? ¿Por qué tengo que pagar aquí? Ese es un primer contexto en el cual estamos involucrados contadores y estamos involucrados empresarios. El empresario dice, a ver,
Y nada más te pongo en tela de juicio un solo punto y tú ya te desarrollas los demás. Claro que sí, adelante. Dicen ellos, a ver, ¿cómo es posible que me digas que tengo que pagar impuesto de algo que no tengo en mi cuenta? Claro. Y que tu contador le llama su utilidad cambiaria. Claro. Entonces, ¿por qué no nos centras a los contadores y a los empresarios y nos dices, oye, ¿por qué tendrías que pagar? Y ahorita sí entramos ya a los dos expertices, ¿no? Claro. ¿Qué nos presentó Hacienda anteriormente y qué nos presentó? Claro, mira, ese es un punto muy interesante para efectos de conocer este decreto. ¿Por qué? Porque trae muchos conceptos que no están establecidos en ley, pero evidentemente tenemos que hacer una, como le dicen, una norma en blanco, ¿verdad? Cuando no está establecido aquí, pues búscalo donde debe ser. Y uno de los conceptos importantes es, oye, si yo estoy aquí en México, yo pago mis impuestos aquí en México, ¿por qué si tengo recursos en el extranjero, pues ¿por qué me quieres cobrar aquí? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Como bien lo dice el artículo primero de la ley del impuesto a la renta es, oye, los mexicanos o en general las personas físicas y morales están obligadas al pago. Sí. Oye, primeramente no señala y no hace distinción si allá o aquí, pero dice, están obligados al pago. Y después empieza a hacer una serie de aseveraciones. Y la primera de ellas dice, los residentes en México respecto de todos los ingresos, inclusive los que hayas tenido en el extranjero. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, que ya hayas pagado impuesto en el extranjero y no lo hayas pagado es otra cosa. Correcto. Primeramente dice, oye, la fracción primera, los residentes en México respecto de todos los ingresos. Así es. ¿Verdad? Y la misma lo dice, ¿no? Inclusive de cualquier fuente de riqueza, ¿no? Así es. Entonces, puede ser extranjero y nacional. La idea es, si tú eres mexicano, tienes la obligación de pagar impuesto aquí, declararle a Hacienda los impuestos aquí y de cualquier índole. Oye, que si yo genero un ingreso en Estados Unidos, en Suiza, es más, no los tengo en mi cuenta, tengo una cuenta abierta allá, pero los genera allá. No importa. Tú por el simple hecho de ser nacional tienes la obligación de contribuir al gasto público aquí en México. Correcto. Oye, ¿qué crees? También en la fracción segunda, ¿qué crees? No vivo aquí, ¿verdad? Yo estoy establecido allá. Vivo en Suiza, vivo en ¿qué te gusta? En Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Pero ¿qué crees? Tienes un establecimiento permanente aquí. Okay. ¿No? Y el establecimiento permanente se refiere a donde realices actividades aquí. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, y en términos generales, ¿no? Entonces, ¿y esto qué quiere decir? Pues como tienes un establecimiento permanente aquí y debiste contribuir porque generaste ingresos con ese establecimiento permanente, no me importa dónde estén. Oye, que los tengo depositados allá, es más, nunca llegó el depósito aquí y se fue para allá. Allá me depositaron, no importa. Por el simple hecho de haberlos generados, y la fracción segunda de este artículo primero dice que sean atribuibles a este establecimiento. Claro. Entonces no importa dónde los tengas, no importa dónde los tengas depositados. Es más, el devengado, ¿no? Precisamente. Y como bien lo mencionaste al principio, oye, la utilidad cambiaria. Y para efectos fiscales, ¿qué se considera? Pues un interés, ¿verdad? Y el interés, ¿en qué momento lo vas a obtener? ¿Momento acumulable? Pues en el devengado, ¿verdad? Oye, ¿qué crees? Que tenía $10, ¿verdad? A 10 pesos. Y ahorita ya tengo los mismos $10, pero subió a 20 pesos. Pues tienes una ganancia. Tienes una ganancia. Porque dicen, no, es que en mi cuenta no la veo. Por eso no voy a pagar. Pero ese es un punto bien importante. Entonces, una resistencia tremenda. Claro. Entonces dice la autoridad, la ganancia. Sí. La ganancia es un ingreso. Claro. Es un ingreso acumulable. Y aquí tendríamos que explorar, ¿verdad?, ciertos conceptos de la ley de impuesto a la renta porque señala varios ingresos. Uno, los que sí son ingresos y debes acumular. Sí, claro. Los que sí son ingresos, pero puedes no acumular. Y los que no son ingreso, pero se consideran. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Donde, por ejemplo, el primero de ellos, pues lo conocemos. Un ingreso es, oye, pues por enajenación de bienes, prestaciones, etcétera. Los que no son, pero se podrían considerar, oye, ¿qué crees que no es ingreso acumulable? ¿Qué te gusta? Unas deudas no cubiertas. Oye, aún no me han perdonado esa deuda, pero ¿qué crees? Que ya llegaste a la fecha de prescripción. Oye, pero no me la han perdonado, todavía me está cobrando ese cuate. Sí, pero ¿qué crees? Que ya llegó a la fecha de prescripción. Entonces, para efectos fiscales ya lo debes acumular. Oye, y si es ingreso, pero no debo acumular, ¿lo que crees? Pues a lo mejor el pago que un socio hace de la pérdida fiscal, ¿no? O incrementos al capital, etcétera, que son ingresos, sí son ingresos porque aumenta el patrimonio, pero no debes acumular, porque su misma ley lo explica, lo mismo lo quita, ¿verdad?, del gravamen. Entonces, en este caso, y si puedo contestar tu pregunta en el sentido de, oye, si los tengo en el extranjero, en cualquier parte del mundo, ¿debo pagar aquí? Sí. Y segunda, oye, si yo ya pagué ingreso aquí,
en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, sí, no hay problema. La propia ley por naturaleza dice, oye, pues si yo tengo convenio para evitar doble tributación, te doy permiso, ¿verdad? Que acredites dicho impuesto. Y es lo mismo que sucede aquí. Voy a adelantarme un poquito, pero vamos a ir analizando. Sí, en el cuestión donde dice, oye, si estos ingresos que pretendes retornar ya pagaron impuesto en el extranjero, llámese, no importa, tú vas a podértelo acreditar, pero en ningún caso va a pasar de ese 8% que nos obliga a pagar en este supuesto. Digo, me adelanto un poquito y ahorita lo vamos a explorar. Claro, pero para ver de qué se trata, ¿no? podemos acreditar. Entonces ya tenemos que por mantener recursos en el extranjero, que lo más común que tenemos en este decreto de repatriación, no sé si estés de acuerdo, lo más común es que tenemos dinero que nos llevamos de aquí invertido allá. Claro. Y que eso a la gente le genera dos tipos de ingresos, la ganancia cambiaria de la que platicábamos y el interés que en su caso obtenga por esas inversiones. Ahora, ese es un punto muy importante y discúlpame si te interrumpo. No, al contrario. Pero, por ejemplo, la ley señala, o es más, no la ley, este decreto señala que qué ingresos van a estar en este decreto. Dice, oye, al principio, el artículo primero de este decreto dice, oye, los ingresos derivados de inversiones. Correcto. Entonces está limitado, ¿no? Dices, oye, realicé una inversión y los intereses que me gané pues son referentes a eso. Podría señalar eso. Pero, ¿qué crees? Y no está específico que sea intereses, sino nada más dice los ingresos derivados de inversiones. Ah, ok. Pero después el artículo segundo y el tercero donde dice, los iguala, dice los ingresos y las inversiones. Sí, claro. Entonces ya no es el mismo. Claro. Entonces, podríamos decir que hay una mala redacción en el decreto, sí, en inicio, pero después trata de componerlo diciendo, oye, los ingresos y las inversiones, ¿verdad?, que pretenda retornar. Y aquí hay dos puntos importantes. El efecto de retornar quiere decir, como bien lo dices, oye, los saqué del país y los dejé mantenidos allá y pretendo traerlos. Ahí sí existirá un retorno, porque si nosotros estamos analizando, y aquí me permití todavía irnos a la Real Academia Española, a la lengua española, decir, oye, ¿qué se entiende por retorno? Retorno es regresar algo que salió, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa con la ganancia cambiaria? La ganancia cambiaria no necesariamente la necesites sacar, pero dice la autoridad, es un ingreso y es lo más común. Y no porque el contribuyente lo quiera omitir, sino por desconocimiento o por falta de control en ese aspecto, ¿no? Y como oye, tengo cuentas en dólares en cualquier parte del mundo y me generó un ingreso acumulable. ¿Cuál es la ganancia cambiaria? Pero yo contribuyente ni sé. O al contador se le olvidó, porque es muy común que al contador no le den ni los estados de cuenta, ¿no? Claro. Entonces, sí, contador, tengo esos estados de cuenta y hay ganancia cambiaria y no la acumulaste para efectos de renta. Bueno, es un ingreso omitido, tal vez por falta de control, lo que tú quieras, pero es un ingreso omitido. Entonces, aquí tendríamos que analizar dónde se sitúa cada concepto de ingreso dentro de este decreto. Pero al inicio se está especificando que los ingresos provenientes de inversiones y las inversiones y los ingresos tienen que formar parte de los ingresos que se generen en este decreto. Ahora bien, el artículo segundo del decreto dice, oye, ¿qué se va a entender por estos ingresos? ¿No? Entonces dice, los que estén grabados de acuerdo al título 2, título 4 y título 6. Así es. Entonces, ya nos está ampliando más el concepto. Claro. Ya no está limitado solamente a una renta, una ganancia cambiaria, un interés, cualquier ingreso que sea grabado para efectos de renta. Ok. Cualquiera. Entonces aterrizaríamos esa parte. Cualquier ingreso que no haya pagado impuesto a la renta en México Aquí en el territorio nacional. y que se encuentre en el extranjero, Claro que sí. serán sujetos al decreto. Exactamente. Ahora Sí. hay un concepto que hay que entender cuál es, que es una opción. Claro. Y la opción, porque dice, los contribuyentes, ¿verdad?, personas físicas y morales que se encuentren en este supuesto, podrán optar por pagar el impuesto de conformidad a este. ¿Qué quiere decir? Oye, y si yo no opté por pues lo pagas conforme debió ser. Oye, una acumulación normal de título 2. Claro. Pagas el impuesto y punto. Pero te está dando el beneficio, ¿para qué? Para que te traiga los recursos. Muchos probablemente puedan quejarse de un acto discriminatorio. Porque dices, oye, es un mismo ingreso. Sí. ¿Me explico? Y a ellos no, y a mí sí. Exactamente. Entonces, ese es un punto muy importante que debiéramos explorar un poquito más a futuro, ¿verdad?, respecto a este decreto. Muy bien. A ver, entonces, ahora sí, César, ya nos ubicaste en el tipo de ingreso que se va a considerar. Claro que sí. Ahora, ¿qué
¿qué te parece si vemos, queríamos ver la diferencia entre los anteriores y el vigente? Ah, ok. Pero para poder entender, yo creo que esa diferencia la tendremos que marcar al final. Sí, ¿Te porque parece hay mucho bien? tema. Adelante con mucho porque, gusto. porque si no, vamos a adelantar todo y vamos a regresar después al tema primario. Sí, claro, con Entonces, yo mucho creo que debemos de ver, vámonos por partes. Ya nos ilustraste en cuanto a la finalidad por la cual se publica, la finalidad por la cual se incorpora, ya nos ubicaste en esa parte también de los antecedentes, ya nos ubicaste de los tipos de ingresos que van a ser sujetos al decreto. Ahora, yo diría, ¿este decreto cuándo entra en vigor y hasta cuándo puedo, porque hablamos ya de hecho ya de retorno de capitales? Claro. ¿Y hasta cuándo tengo para retornarlos? Y nos vamos siguiendo así en línea lo que dice el decreto. ¿Te parece? Claro, me parece perfecto. Mira, de entrada viene precisamente señalado en el no numeral, ¿verdad? En el parrafito séptimo de los considerandos, dice el propio decreto que para facilitar estará vigente durante 6 meses. 6 meses. 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor. Ahora, cuando entra en Es lo vigor, que te iba a preguntar. se publica, ¿verdad?, el 18 de enero de este año y en los mismos transitorios del artículo dice, entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 19 de enero. Y si dice que va a estar vigente 6 meses, pues estaríamos hablando de que el 19 de julio, ¿verdad?, del presente año, podría estar ya terminado. Okay. Sin embargo, dice, oye, y por ahí más o menos, que no lo plantearon allí, hay una extensión al 3 de agosto. ¿Por qué? Porque la época de pago son 15 días naturales. Supongamos que y el pago del... Lo mismo te pasó con el otro, ¿no? Claro, Las fechas. exactamente. ¿Te acuerdas? Exactamente. ¿Te acuerdas? Ahorita que lo mencionaste me recordaste. Es casi similar. Sí, adelante. Entonces, dice, oye, cuando retornes los recursos, ¿verdad?, debes pagar el impuesto, ¿verdad?, en cierta época. Vamos a llamarle 15 días naturales en este sentido. Pero, ¿qué crees? Yo lo retorné el 19 de julio. Todavía está dentro del decreto. Pero, ¿qué crees? Entonces, computamos los 15 días y nos da el 3 de agosto para pago. No para retorno. Claro. Retorno hasta el 19 de julio. Correcto. Del 2017. Para pago, bueno, ya serán los días que posterguen, pero el retorno es hasta el 19 de julio, contemplando los 6 meses que da el beneficio, ¿verdad?, contados a partir del día siguiente a la publicación, ¿no? En este caso, 19 de enero de este año. Perfecto. Muy bien. Digo, es una fecha fatal, ¿verdad? Una fecha totalmente Porque luego fatal. decimos es extemporáneo, pero espontáneo. Claro que sí, ¿no? Comúnmente. No aplica esa parte aquí. Pero a ver, César, ok, ya tenemos el periodo de 6 meses para retornar. El capital retorna. ¿Cómo debe de retornar? Y estoy obligado a invertirlo ¿en qué? Mira, fíjate que ese es un punto muy importante. Este decreto le llamamos estímulo fiscal por el propio decreto, ¿verdad? Porque en el numeral 5 o en el considerando número 5 dice, oye, es conveniente otorgar este estímulo fiscal, consistente en... ¿no? Entonces vamos a llamarle estímulo fiscal. Y este estímulo fiscal trae consigo ciertos requisitos. Y uno de ellos es, ok, que los traigas, que pagues el impuesto, pero que además los inviertas. Que estas inversiones o estos puntos donde los debes invertir están específicos en el artículo 6 del propio decreto. Entonces, primeramente, ¿cómo los debemos traer? Dice la autoridad, a través de entidades financieras. Bien, ¿verdad? es un buen punto. Primeramente. No me lo traigo yo en el avión. Claro. ¿Por qué? Porque hay un tipo de esquema vulnerable al contribuyente. ¿En qué sentido? Dice, y esto no está en el decreto, ¿verdad? Estamos hablando de que le faltan reglas al decreto. Pero, ¿en qué sentido? Si nosotros analizamos, y probablemente es donde vienen, ¿verdad?, en el nuevo capítulo 11 punto, ¿verdad?, en general de la resolución miscelánea para 2017, que no está en la inicial, pero está en el proyecto de resolución miscelánea para 2017. Así es. Se incorpora un nuevo capítulo donde vienen reglas específicas. Entonces, desde ahí podemos decir que hay unas obligaciones para los bancos. Y esto es una cadena. ¿Por qué? Primero estás obligado a retornarlos a través de sistema bancario en general. Okay. Sistema bancario en general. Pero, ¿en qué aspecto? Para que el sistema bancario o instituciones financieras, ¿verdad?, se obliguen con la autoridad fiscal de informar. Oye, ¿qué crees? Para que no exista un contribuyente que deposita el capital y lo retorne y la autoridad no se entere.
Bien. Entonces dice esta resolución, y ya nada más para dejarlo a conocimiento general, porque es algo que ya se conoce, ¿verdad? Que las entidades financieras van a fungir como el intermediario entre la autoridad y el contribuyente. Bien. ¿En qué sentido? A ver, vamos a poner el ejemplo. Yo sé que tú tienes recursos en el extranjero, ¿verdad? Y a lo mejor no los declaraste. Pero vamos a suponer que la autoridad... Yo no, tú, César. tú te apegas, ¿verdad? Tú te apegas al decreto. Ok, pero no quiero pagar. Quiero traer los ingresos y no lo voy a declarar. Ah, pues ahí es donde viene la obligación que le confiere la autoridad fiscal a las entidades financieras. Le dice, tu entidad financiera tienes la obligación de apegarte a los requisitos de la ley, vamos a llamarle, tiene un número muy extenso, pero la ley antilavado, ¿verdad? La ley federal para prevención e identificación de operaciones. Dice, tienes que apegarte a estas reglas. ¿En qué sentido? Si tú ves que hay una operación inusual y no me la comunicas, yo me voy contra la entidad financiera con la sanción, pero con el contribuyente para que me pague. Claro. Ah, entonces por eso dice la autoridad, vas a hacer el retorno simple y sencillamente por entidades financieras. ¿Para qué? Para que estos cuates, si tú no se te ocurre no declarar, ellos me informen, y ahora sí, te puedo hacer una fiscalización por parte de las entidades financieras. Las entidades van a declarar o van a informar a la autoridad que ya te cayó el recurso. Ahora, aquí lo que hay que destacar son los tiempos. Los tiempos es cuando se retorna y cuando debes pagar el impuesto. Correcto. Y cuando se retorna el capital, no es que ya lo tengas en tu cuenta o ya lo hayas sacado o ya lo estés gozando, sino en el momento en que lo depositas en una entidad financiera, ya sea nacional o extranjera. Oye, ¿qué crees? Lo más común fue en dólares y lo tuve que depositar en una casa de bolsa. Sí. Pues en el momento que lo hayas depositado allá, ya se considera retornado. Ok. Oye, pero no me ha caído porque, no sé, reglas específicas, me va a tardar 5 días en caer en mi cuenta. Sí, pero ¿qué crees? Desde el primer día que lo depositaron allá, ya se considera retornado. Es importante, ¿no? Por el Eso es plazo muy fatal importante. que claro, tenemos, claro. ¿no? Porque si son 15 días, ahora aquí hay que destacar que son 15 días naturales para que pagues el impuesto, ¿verdad? Sí. Desde el momento en que se consideran retornados. Y si dices, oye, ¿cómo se debe hacer? Esto es una cadena impresionante. ¿Cómo se debe hacer el retorno en entidad financiera? Correcto. Para que te tengan fiscalizado. ¿Sí? Y además trae unas obligaciones, ¿verdad? El propio decreto, el propio estímulo es, si te vas a pegar, va a ser bajo mis términos. Uno de ellos, que lo hagas bajo entidades financieras para tenerte fiscalizado, y 2, que lo inviertas. Y el título 6 del decreto dice, quiero que me lo inviertas en 5 puntos, el que tú quieras. El que tú quieras, el que más te acomode. No necesitan ser 2 o más, es el que tú quieras. Indistintamente, dice la autoridad. Primero de ellos es adquisición, ¿verdad?, de activos fijos, con la limitante de que el contribuyente los ocupe. Okay. Se entiende, ¿no? Que el propio contribuyente los ocupe para sus fines. Okay. El segundo de ellos podemos estar hablando de construcciones, ¿verdad?, y terrenos que el contribuyente utilice. Y aquí me voy a regresar tantito a la primera parte, a la primera fracción, donde dice activos fijos, pero adquiridos en territorio nacional. La fracción segunda dice construcciones y terrenos que el contribuyente utilice para su obtención de ingresos en el país, ¿verdad? Sí, sí, sí. La fracción tercera dice, oye, quiero que me los inviertas, pues probablemente en pago de pasivos, ¿verdad? En pago de pasivos. ¿Hipotecarios o de cualquier tipo? Dice los pasivos en general. Ese es un gran beneficio. No importa de qué deba. No importa qué deba. Dice que los pagues para pago de pasivos, adquiridos antes del retorno. Bien. Aquí es la única limitante, ¿no? Que dice, antes del retorno, todos los pasivos que hayas adquirido los puedes pagar. Oye, ¿qué pasa si retorné el día 10 de febrero, ¿verdad? Y adquirí una deuda fuerte y ese dinero lo quiero para pagar esa deuda. Oye, ese está limitado. ¿Por qué? Porque fue retornado con anterioridad a la adquisición de ese pasivo. Entonces, este ya estaría limitado dentro del decreto. Dentro de estos pasivos también dice la autoridad, bueno, te doy permiso de que pagues contribuciones, aprovechamientos y también sueldos y salarios, que tenemos el contexto de que son pasivos, pero son pasivos muy específicos, ¿no? Donde, y aquí a modo de diferencia, el anterior decreto decía pago de pasivos, no especificaba sueldos y salarios o de contribuciones, y este sí nos está especificando. En el propio decreto. En el propio decreto. Okay. Ahora, ¿en qué más puede invertir el contribuyente? Pues en activos fijos, pagos de pasivos, ¿verdad? O inversiones que el contribuyente quiera hacer aquí en el territorio nacional, inversiones directas o indirectas, ¿no? Donde decimos, oye, ¿qué debe entenderse por indirecta y qué debe entenderse por directa?
Pues la directa no especifica el propio decreto qué se entiende, pero por conocimiento que hemos tenido, decimos, oye, es la que tú hagas directamente con, ya sea con una compañía, un sistema financiero, etcétera, pero directamente tú. ¿En qué aspecto no admite intermediario? Y la indirecta dice, sí, la inversión que tú hagas con un tercero, ¿verdad? Para que te den participación. Ah, entonces es indirecto, ¿por qué? Porque yo no conozco al emisor. Es la casa de bolsa, ¿no? Okay, sí. Yo invierto aquí, pero el beneficiario a lo mejor es otro, pero yo invierto aquí. Entonces no es directo. Entonces dice la autoridad, cualquiera de esas modalidades indistintamente puedes invertir. Entonces, ¿en qué consiste el decreto? Es traerte los recursos, pagues el impuesto, pero también inviertas esos recursos en cualquiera de estas modalidades. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo debe pagar? No, invertir. Ah, ok. Fíjate que ese es un punto Ya regresó el muy importante. dinero, ¿no? Ya regresó el dinero. Aquí. Si lo tengo en el sistema financiero, se considera incluso ya invertido. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Creo. Exactamente. Y ahora Ahora, saber a qué esperar si lo puedo invertir en otra cosa. exactamente. Ahora, no hay plazo establecido en decreto donde digas, oye, la ley me dice que dónde debo pagar el impuesto y en cuánto tiempo. Y sí me dice, en 15 días naturales, contados a partir del retorno. Oye, pero si quiero invertirlos, ¿verdad? Para cumplir con el decreto, ¿cuándo lo debo invertir? La autoridad no dice 20 días después, un mes, no lo dice. Simplemente dice, durante 2017. Tengo todo el año. Tienes todo el año. Es decir, el 31 de diciembre a las 11:59 se me ocurre hacer la inversión, pues ya la hiciste, porque ya cumpliste. Esa es la gran ventaja del decreto, de que no te da un tiempo muerto para decirte, hasta esta fecha tengo para invertir. No es así. Si no bueno, sí tengo hasta el 31 de diciembre, pero no te dice tal día, tal mes, después de este mes. No, hasta el 30, durante 2017. Esa es una gran ventaja del decreto. Perfecto. Tengo para decidir en qué invertir hasta esa fecha. Una vez que decido en qué invertir, terreno. Compré un terreno, invertí en un terreno, ¿correcto? Claro. ¿Cuánto tiempo tengo para mantener esa inversión en ese terreno? Ah, ese es otro o me puedo decir, lo invertí en 2017 y lo vendo en enero del 2018. Ahora, eso es algo que no está permitido por expresamente señalado en el decreto, donde dice, oye, bienes de activo fijo, ya sea construcciones, terrenos o el propio activo fijo en general para el uso del contribuyente, sin que se puedan enajenar en un periodo de 2 años. 2 años. Contados a partir de que realice la inversión. Correcto. Entonces, si tú realizas la inversión el 20 de, ¿qué te gusta? El 31 de diciembre. El 31 de diciembre, pues tienes que esperarte 2 años, ¿verdad? A partir del 31 de diciembre para que puedas ya enajenar esos bienes. De lo contrario, no estarías cumpliendo los requisitos del decreto. Entonces, la inversión, ya sabes, en estas modalidades. Okay. Y bueno, y aquí un grande beneficio que es no necesita estar 2 o más, si no es el que tú quieras. Pero ¿qué pasa si yo digo, oye, ¿sabes qué? Pues quiero pagar pasivos y también invertir en terreno. ¿Sí me explico? Sí. O quiero invertir en terrenos y también en construcciones y ¿qué es lo que puedo hacer? Oye, es lo más común porque me alcanza para los dos. Dice la autoridad, sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer, pero está un poco no tan bien redactado, en el cual nada más nos da a entender que lo puedes hacer en dos inversiones, pero no simultáneas. Y dice, a ver, ya te dije que tienes que tener la obligación de mantener esas inversiones por 2 años. Punto. Ok, pero ¿qué crees? Que quise comprar un terreno y además quiero comprar este bien. Ah, ok, vamos a considerar el plazo de los 2 años, tanto el plazo del primer bien como el plazo del segundo. Correcto. Pero la propia redacción del decreto dice, la inversión que se haya mantenido en el primero que hayas elegido, más el segundo por el cual cambiaste el primero. Oye, entonces me está diciendo que sí puedo hacer 2, pero no simultáneos. Pero ¿qué si quiero hacer más? Uno es consecuencia del otro. Exactamente. Pero ¿qué pasa si quiero hacer más? Bueno, el propio decreto no lo establece. No establece si vas a hacer, es más, los 5, ¿verdad? Las 5 inversiones. Claro. No lo establece. Simplemente dice, tienes que tener 2 años, ¿verdad? Contados a partir de que la generes, pero nada más nos daría pauta hacer 2, pero no simultáneas. Ese es un punto que hay que explorar más a fondo y decir, oye, ok, compré el terreno más esta inversión o esta construcción, pero tengo que sumar las 2 y no deben ser simultáneas. Eso es lo que nos daría a entender el decreto, pero cumpliendo sobre los 2 años. Correcto, César. A ver, otra pregunta. ¿Quiénes, te voy a hacer la pregunta más bien y por exclusión nos vamos a quedar con los demás, ¿quiénes no pueden optar? Ah, ok. Ese es un gran punto. Y ya nos quedamos con todos los demás porque nos dijiste físicas,
morales, establecimientos, residencia en el extranjero con establecimiento Claro. permanente en el país, ya nos habías comentado, Claro. por los ingresos, pero aquí, ¿quiénes no? Ok, ¿quiénes no? Primeramente, todos dicen todos pueden porque todos son personas físicas y morales. Entonces hay que atender a los que están excluidos expresamente por el decreto. Y uno de ellos es, primeramente, que no hayas, que ya te hayan ejercido facultades de comprobación, ¿no? Ah, ok. Pero aquí dice, a ver, ¿qué pasa si me ejercen facultades de comprobación durante el periodo en que yo debo pagar el impuesto? Es decir, vamos a poner el ejemplo. Yo retorno el capital el 19 de febrero, ¿verdad? Y tengo 15 días naturales para pagar. Pero en ese ínter en que yo ya retorné y apenas voy a pagar el impuesto, me ejercen facultades de comprobación. Oye, pues en ese momento ya no podría pegarme a este decreto. Ahora, lo pretenden arreglar con esta primera resolución, donde dice, oye, los contribuyentes que hayan sido objeto de resolución, ok, ¿qué crees? Pues ok, te doy chance, pero siempre y cuando lo pagues como autocorrección, ¿verdad? Ok. Entonces, ok, ya me hicieron una facultad de comprobación, pero corrígete y puedes optarte. Pero eso viene en el proyecto de la primera resolución miscelánea, pero aún no se publica. Entonces todavía no existiría, vamos a llamar. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, Pero en seguro, este sentido, seguro va a existir, seguro va a dar la facilidad. ¿Por qué? Porque la autoridad, como bien lo dicen sus considerandos, quiere que traigas el dinero. Entonces, pero como está redactado ahorita, decimos, tenemos tres supuestos. En el primero es que te hayan iniciado facultades de comprobación. Segundo, que hayas interpuesto un medio de defensa, el que quieras, pero hayas interpuesto un medio de defensa. ¿Administrativo o jurisdiccional? Exactamente, porque lo está especificando. Un medio de defensa o jurisdiccional. ¿Sí me explico? Entonces, son dos. Y el tercero es, bueno, pues como propiamente lo señalamos, cuando sean actos o actividades ilícitos, ¿no? Entonces, pero en el segundo de los supuestos, perdón, es que hayas interpuesto un medio de defensa, no lo vas a poder hacer, excepto, o sea, contrario censo, o sea, sí me puedo apegar al decreto cuando te desistas de ese ok. medio de defensa. O sea, se puede, nada más que Sí se desistiéndome. puede, pero te tienes que desistir. Exacto. Ajá. Entonces es muy común que digas, oye, esto me perjudica. ¿Por qué? Porque tengo que pagar el impuesto y se me hace mucho el 8%, ¿verdad? Que es el impuesto que marca. Vamos a ver. Pues impongo un medio de defensa. O es más, ya me ejercieron facultades de comprobación en ese ejercicio y ¿qué crees? Interpuse un medio de defensa. Ok. Entonces dices, oye, me quiero apegar al decreto. Sí, pero desístete. Lo que no dice el decreto es cómo me puedo desistir. Ahora, aquí voy a hacer una pequeña comparación en el anterior. El anterior sí decía que hay medios, y no lo decía, y digo, el anterior no venía en decreto, venía en transitorio, no decía cómo te desistas, venía en regla miscelánea. Y la regla miscelánea es avísale a la autoridad que te desistes. Pues aquí aplica lo mismo. No viene en decreto, pero el proyecto, ¿verdad?, de resolución miscelánea dice que tú le avises a la autoridad. Un escrito, una manifestación libre de, ¿sabes qué? Me desisto de la aplicación del medio de defensa para poder optar por Si es que es con la autoridad, ¿no? Si es que es con la, exactamente. ya Es sería con otro. otra, exactamente. En este caso generalizamos, ¿no? Autoridad, Sí. cualquier autoridad, pero solamente en estos tres supuestos no te puedes apegar al decreto. Simplemente es en facultades de comprobación, vamos a ver el beneficio más adelante. Oye, interpuso un medio de defensa, sí, pero siempre y cuando te desistas. Pero lo que sí no tiene remedio es cuando sean actividades ilícitas. Que ese es un punto importante, César. Mucha gente está considerando el decreto, pero cuando llega a ese apartado, mucha gente dice, tiene muchas dudas. Claro. Dicen, a ver, fíjate que ese dinero, y aquí hay dos vertientes, fíjate, ese dinero me lo pagó una persona moral residente en México como honorarios. Y yo ese dinero le dije, deposítamelo en Londres. Y como aquí no llegó, yo omití presentar mi declaración, acumularlo y pagar el impuesto correspondiente. Me retuvieron un 10, pero en realidad el impuesto es como un 30%, 35%, no 40%. Porque no tiene deducciones, ¿no? Porque no tiene ninguna deducción, vamos a ponerlo así, ¿no? Y entonces la primera pregunta que surge, ahí son dos preguntas. La primera pregunta que surge es, ¿omití ingresos? ¿Fue ilícito lo que hice y por lo tanto no me aplica? Sí, claro. Que sería un extremo tremendo, pero bueno, habría que verlo. Y el segundo es, oye, pero también por ahí dice que si alguien lo hizo deducible, ya no me aplica. Ah, ese es un concepto muy interesante, ¿eh? A ver, entonces esos dos son los que yo quisiera preguntarte. En este ejemplo. Claro.
Mira, voy a responder primero la segunda, ¿verdad? Me parece. El decreto expresamente señala, a ver, los ingresos que vamos a considerar es cualquiera que esté grabado, de acuerdo al título 2, título 4, etcétera, pero excepto cuando hayan sido deducidos, ¿verdad? Excepto que hayan sido deducidos como concepto de deducción por un residente mexicano, ¿verdad? O con establecimiento. O uno extranjero con establecimiento permanente. Entonces, aquí es una gran inquietud. Oye, ¿sí lo dedujo esta persona física aquí, o persona moral aquí en Sí, aquí México? ha sido. Vamos a poner el ejemplo de que tú pusiste, es una persona moral, sí lo dedujo aquí en México, pero yo me hice pato, ¿verdad? Como mencionan, y lo llevé al extranjero y no lo acumulé. Oye, en este caso estás omitiendo el ingreso. Eso es algo que no nos cabe duda. Pero bueno, específicamente el decreto, pues vamos a llamarle que es para omisión de ingresos, ¿no? Para omisión de ingresos. Es que si no, ya no entraríamos Claro, nadie. ¿Estás de acuerdo? claro, Por eso claro. la pregunta, porque todo el mundo dice, no sirve el decreto. Claro, pero en específico, como bien lo señalas, es, oye, ¿qué crees? Ya fue deducido. Ya lo dedujo una persona aquí en México. Ok, entonces, como expresamente está señalado en el decreto, podríamos decir que ese no entraría. Entonces, y ahora, como es opción, ¿verdad? Y como lo dice el último párrafo del artículo 6 del código, es las opciones, ¿verdad? La que elija el contribuyente, en este caso no tiene elección. Claro. Porque no te va a quedar más que pagarlo conforme al título que eres, ya sea persona física o moral. ¿Por qué? Porque ya estoy excluido, porque alguien ya lo dedujo. Entonces, en este supuesto podría entrar una ganancia cambiaria, un interés financiero. A eso nos referíamos también. Oh. Nos regresamos al principio. Y nos regresamos ¿verdad? al principio. Cuando tú decías, aplica para todos los ingresos, es correcto. Exacto. Pero cuidando este detalle. Exactamente. ¿Verdad? Y hay que analizar ciertos puntos que nos podrían excluir del decreto. ¿Cómo? Entonces, oye, me pagaron honorarios en el extranjero. Sí, pero no fue uno mexicano. Ni Ya no uno lo- con establecimiento aquí en correcto, México. correcto. Ah, pues ese sí entraría. Correcto, ¿Verdad? correcto. Y es lo más común. Tenemos clientes que, oye, son productores, etcétera, o lo que tú quieras. Y viven allá en el extranjero. Y son americanos. Y allá pagan sus impuestos. Pero, ¿qué crees? Es un mexicano, sí, porque nació mexicano, pero se fue a vivir para allá. Ok. Y allá me lo pagó, ¿verdad? Allá me pagó el ingreso y ahí no lo acumulé. Y él no lo dedujo. El extranjero no lo dedujo, nunca lo dedujo. ¿Por qué? Porque no es mexicano. Claro. Entonces, oye, ese sí podría entrar, ese sí. Correcto. Lo que busca la autoridad es vamos a llamarle, como todas las leyes fiscales son recaudadoras. Entonces el decreto lo que pretende es recaudar a través de una facilidad administrativa. Sí, pero tampoco que seas tan deshonesto de decir, oye, pues este ya lo dedujo, pues sí, tú esto como... Y es algo subjetivo. ¿Yo cómo podría saber que el otro lo dedujo? Sí, ¿Sí me totalmente explico? de acuerdo. Porque Totalmente yo... de acuerdo. Presumes. Presumimos, ¿no? Presumes que se... Y el grande beneficio es, aquí no hay una calidad probatoria para mí. Yo voy a ejercer el decreto, yo voy a optar por el decreto, pero no hay una obligación de comprobar que alguien sí lo haya deducido. Correcto. Entonces, en este supuesto, como la autoridad no me está obligando, ¿verdad?, a conocer si ya fue deducido o no, porque no sabría, pues yo lo podré optar. Arriesgándome a que cuando me revise la Exactamente. autoridad determinara que Claro. fue deducido por otro, ¿verdad? Claro, Y en pero- ese momento ya no aplicaría. Claro, pero en este supuesto decimos, oye, yo ya pagué el impuesto, ¿verdad? Correcto. O pueden pasar los famosos 5 años y ya no te revisaron. Digo, no lo comento para que lo hagan, sino que hay reglas que no están muy claras y decíamos, oye, pues ya lo dedujo, no, ya no lo hagas. Oye, entonces ya no tengo beneficio, ya no puedo traer mi dinero, ¿qué puedo hacer? Y lamentablemente lo que nos quedaría hacer es que pagues el impuesto como lo venías haciendo normalmente, Correcto. el título que te corresponde. Pero en este caso, para poder beneficiarte del estímulo fiscal, pues entonces puedes pagar este impuesto. Ahora, no he comentado que la tasa es del 8%, ¿verdad? Lo íbamos a comentar ahorita. Claro. Si quieres, ahorita lo desarrollas también. Claro. Porque vamos, creo que muy bien, muy puntuales. Adelante, adelante. Y en ese punto, nada más me faltaría uno, César, el segundo que nos quedaste de contestar, la licitud. La licitud. Ahora, aquí vamos a entrar a un tema, un mundo fiscal, ¿verdad? Poco explorado, que es el tema de los ilícitos tributarios. Oye, todos sabemos, dice el decreto, ok, no voy a permitir que te Sí. traiga recursos de procedencia ilícita, que se refiere al 139 cuarter del Código Penal Federal, y además del 400 bis del Código Penal Federal. Bueno, en este supuesto, estos son conceptos ya muy específicos.
Ah, y muy ok. fuertes. O sea, no es genérico. No es tan genérico. Es algo más particular. Exacto. Bien. Que dentro del, por ejemplo, el 139 que señala por ahí el decreto es, oye, son conceptos de financiamiento al terrorismo, o sea, conceptos ya ok. muy fuertes. Y el 400 bis precisamente señala operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bien. Que este sí nos dejaría un poco muy delgada y muy fina la línea entre qué es la procedencia ilícita y la procedencia lícita. Entonces, en este supuesto yo te puedo decir, oye, omitiste el ingreso, Sí. estamos correctos, Sí. pero la licitud del acto, es decir, de la prestación del servicio, fue lícito. Que yo haya cometido un ilícito es otra cosa. Sí, te entiendo. Pero El origen. Exacto. Es El correcto. origen es lícito. A lo que se está referenciando esto es a los orígenes de los recursos. Lo que trata de proteger es, digo, esto ya son a sectores muy fuertes, ¿verdad? Sería ya como permitirles a una actividad como lavado de dinero, O el pagar narcotráfico, una tasa ¿no? 8% y ya, esa no sería el objetivo. Claro, ¿no? porque, por ejemplo, el narcotráfico lo que busca es, no busca omitir el ingreso, no busca omitir el pago de impuestos, lo que busca es tratar de introducir el recurso al sistema bancario y perjudicar en todo aspecto la economía nacional, ¿no? Como lo dice la ley antilavado. Pero en este supuesto se trata de referir a ellos cuando el origen sea ilícito. En este caso, omitir ingresos, ¿puedo optar por? Pues sí, porque de entrada es el beneficio que te da. No pagaste impuesto, pues págalo a través de este estímulo. Volveremos Pero a lo lo que se mismo, que refiere no es... sería para nadie entonces. Exactamente. Entonces, a lo que se refiere es prácticamente al origen de ese recurso, ¿no? Qué buena explicación, César. Nos quedó muy claro. Porque ese es un punto que de verdad que a mucha gente lo tiene preocupado, ¿eh? Claro, y aquí hago un que paréntesis. dicen que no aplica. Claro, y aquí hago un paréntesis, porque ya sabemos que cometió un ilícito al no declarar el ingreso. Ok, no hay problema. Pero estamos hablando de 108, párrafo tercero del Código Fiscal, donde dice, oye, se perseguirá simultáneamente, ¿no? Sí, claro. El 400 Con el bis, 400 bis. oye, pero dices, se presumirá la defraudación fiscal cuando existan indicios De lavado. de este. Oye, entonces, ¿qué es primero? ¿La ilicitud del acto o yo cometí el ilícito y por ello defraudé al fisco federal? Ahí sí se convertiría en lavado de dinero. Entonces, lo que hemos explorado, verá, anteriormente es decir, oye, sí convertiste el ilícito. Sí convertiste el ilícito totalmente, pero que ellos te lo traten a un tema penal es totalmente diferente, pero no le quita la calidad del origen de ese recurso, ¿no? Es muy común eso. ¿Y por qué se los comento? Porque de las obligaciones en general, no solo del decreto, de las obligaciones en general nuevas que están saliendo, es que compruebes el origen del recurso. Oye, yo no estoy primeramente ni obligado ni facultado, yo, persona física, a determinarle o preguntarle, es más, a cualquier persona que sea mi cliente, de dónde provienen sus recursos. Claro. ¿No? Pero la autoridad, en términos generales, lo que ha buscado es tratar de limpiar esos esquemas. Decir, oye, no, tú oblígate en términos generales internos que esos orígenes sean lícitos. ¿Para qué? Pues para que tú no te conviertas en un defraudador fiscal, ¿verdad? Por caer, nada más por caer. Y bueno, aquí sería un tema ya muy extenso que hay que explorar, pero en términos generales te puedo decir, ¿sabes qué? Mientras el origen sea legal o sea lícito, con toda seguridad te puedes apegar al decreto. Eso era lo que quería aterrizar. Y luego la otra es, ahora sí, ya nos explicaste todo el contexto, quién sí, quién no, ya nos explicaste el tipo de ingreso, ya nos explicaste qué ingresos no. Ahora sí, ya. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que pagar y cómo lo pago? Ok. Mira, de entrada, el artículo 3 señala cómo se va a pagar el impuesto. Es más, ¿cómo determinas, cómo calculas el impuesto? Dice, del total de los recursos retornados, y aquí está generalizando, punto que hay que explorar, pero está generalizando del total de recursos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, recursos puede inclusive determinarse el ingreso, más la inversión, más la ganancia. Correcto. Entonces, la inversión no por su naturaleza no siempre es un ingreso, sino es un capital que yo di y el ingreso que es pues, el interés. Correcto. Pero aquí el esquema que hay que plantear muy bien y lo deja muy abierto es del total de los recursos retornados, que está sumando todo. Todo lo que está ahí en el banco. Claro. Entonces, aplícale la tasa del 8% sin deducción alguna. 8%. Sin deducción alguna. Ok. Entonces, ¿y eso lo vas a pagar cuándo? Dentro de 15 días naturales. ¿A partir de qué fecha? De que la retornes a México. ¿Presentan una declaración o Sí, cómo lo hacen? lo que no dice el decreto es cómo presento la declaración. O sea, nada más me dice, o sea, ¿vas a determinar? Ok, ya lo determiné.
vas a enterar el 8%, ya, ok. ¿Cuándo? 15 días naturales después de que retornes. Y ya vimos cuándo es la fecha de retorno. A partir de esa fecha tienes 15 días naturales para el pago. Ok, que voy al banco y le digo, ¿sabes qué? Me salió el 8% y pago. No, no es así. Esto lo están haciendo en regla miscelánea, en la primera modificación, donde en el 11.8, precisamente en todo el apartado, dice, oye, el contribuyente va a meterse al apartado que dice declaración de pago de impuesto sobre la renta por retorno de capital. Va a haber no aplicativo, pero un lugar específico. Va a haber un lugar específico, exactamente. Como la anterior, ¿no? Sí. Va a venir un aplicativo donde dice, tú tienes que ponerle ahí la fecha de retorno. Bien. Para que te compute los plazos. Le tienes que poner el total del recurso retornado para que el mismo sistema... Sí, no y te eso es lo que da a entender. Solito te va a calcular. Exacto, y es lo que te da a entender, ¿no? El mismo sistema te lo va a calcular. Eso es lo que se entiende. Sí. Te va a determinar el 8% y esa declaración te va a generar una línea de pago que vas a hacer a través de banco. Ahí sí no le da opción. Digo, hay algunos contribuyentes que les da la opción de pagar en efectivo, ¿verdad? Las contribuciones. Y otros que están obligados en Internet. Ajá. Este específicamente es por portal bancario. Nada más el pago es por portal bancario por expreso de la resolución miscelánea. Muy bien, César. Ya estamos muy involucrados en lo del decreto, en todo lo que nos has dicho. Pero luego vienen situaciones que pasan en la práctica. Sí invertí, sí compré el terreno, pero por necesidades lo vendí antes de los 2 años. ¿Cuál es la consecuencia? Híjole, esa es una línea muy delgada que hay que explorar. Mira, de los últimos artículos que trae el decreto dice, oye, quienes no retornen el capital o quienes no cumplan con los requisitos que el mismo retorno o decreto establece, que es, pues van a proceder, ¿verdad?, de acuerdo a las legalidades que existan. En este caso, ¿qué te puedo decir? Te estás aprovechando o te estás beneficiando indebidamente de un estímulo fiscal cuando no tienes o no puedes aplicar el derecho. No tienes derecho. ¿Por qué? Porque no reuní los requisitos. Primeramente, estarías incurriendo en un delito de defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque el 109, fracción tercera, quien se beneficie, es más, dice el 109, será sancionado con las mismas penas, ¿verdad?, de la defraudación fiscal. ¿Quiénes? Y la fracción tercera dice, quien se beneficie sin derecho a un estímulo o subsidio sin derecho. Un paréntesis ahí, César. Yo puedo decir, sí, te lo pongo así, ¿está bien? 1 año, 3 meses, sí cumplí. Pero hoy incumplí, pero no voy a defraudar. Vengo a decirte, ¿qué hago? ¿Pago? O sea, para no entrar al supuesto de defraudación que tú bien estás estableciendo. Lo que yo primero te diría es, a ver, ya hiciste la inversión. Ok, duré 1 año, 3 meses. Ahí cumplí, estaba yo cumpliendo con el estímulo. Pues entonces, mejor paga, ¿verdad? Mejor paga pasivos. Y es uno de los supuestos también que establece el decreto. No entres en la causal que te lleve como consecuencia una posible defraudación. Claro, ¿por qué? Porque de entrada, si tú dices, ya no reuní el requisito y yo ya había pagado el impuesto, el 8%, pues bueno, ¿qué crees? Pues ya no tienes derecho a beneficiarte de ese estímulo fiscal. Y le llamamos estímulo fiscal porque la propia naturaleza lo establece. Sí, porque así ¿verdad? lo comentaste. Dice, sí. ¿no? Se establece este estímulo fiscal. Bueno, entonces tú te estarías beneficiando indebidamente de este estímulo fiscal. Digo, no hay que llegar al supuesto. ¿Por qué? Porque hay muchas alternativas antes. Correcto. Y una de las alternativas es, oye, ¿qué crees? No tengo dinero ahorita para pagar el 8%. Tengo para pagar el 5%. Y el otro 3%, ¿qué le hago? Bueno, cabe la duda, ¿verdad? Entonces tampoco viene en el decreto, pero ese también venía en el anterior decreto, en el anterior resolución miscelánea, y lo están igualando al nuevo, que dice, ok, pues yo te doy chance que presentes complementaria, ¿verdad? Lo que vas a hacer es, el último pago lo tienes que reunir hasta el 3 de agosto, es el que te decía, ¿verdad? Si el 19 de julio es el último día vigente del decreto, te dan 15 días naturales más para el pago, que no debe ser mayor al 3 de agosto. Entonces, en operación, es más, te puedo decir, me traje el retorno por partes. No me lo traje en 100%. Entonces dice, si te lo traes por partes, pagas por partes impuesto. Pero me lo traje en una sola exhibición y no pagué. Bueno, vas a pagarlo, pero la diferencia que no pagaste, ¿verdad? Te dice, ok, actualiza, pero solamente la diferencia actualiza, ¿verdad? Para que causes actualización y recargos. Hasta el 3 de agosto. Exactamente. Entonces, es un gran beneficio porque todavía nos da más tiempo
para que el contribuyente no caiga en el supuesto de no cumplir con los 2 años, ¿verdad? Y además estos 2 años son computados a partir de que inicies la inversión. Digo, repetimos esto porque es muy importante. Si la vigencia del decreto es hasta el 19 de julio, tú tienes hasta el 31 de diciembre para invertir. Correcto. Entonces tenemos tiempo, ¿verdad?, para que el contribuyente pueda planear en qué invertir. Y no se, no, Exacto, no caiga y en todavía ese tiene supuesto. 2 años para que los mantenga. Entonces vamos a decir, oye, pues mantente una inversión. Y lo que no dice el decreto es si todo el recurso tengo que invertirlo o solo parte de él. Entonces nada más lo que dice es que se traiga el recurso y lo inviertan. Pues si nos vamos a la aplicación estricta o a la interpretación muy literal de la norma, pues diríamos, oye, pues es que lo invierta todo. Pues sí, pero pues puedes comprar activos, puedes comprar las construcciones, las inversiones y además pagar pasivos. Y de ahí pagas impuestos. Sí, ¿no? es correcto, Entonces, es correcto. hay muchas salidas todavía muchas salidas alternativas. antes de llegar a eso. Exactamente. Como te decía desde un principio, César, el tiempo nos ganó. Híjole, Y todavía lamentablemente. nos faltan más cosas, pero yo quisiera terminar con una pregunta, Sí, si adelante, me lo permites, órdenes. nada más. Mira, hay gente que dice, yo creo que esto que es una opción tiene que ser evaluado, porque habrá ventajas, desventajas para muchos contribuyentes. Claro. Pagaron el impuesto sobre la renta aquí en México y se llevaron su dinero de manera legal, bien, y quisieron invertir en la bolsa de Frankfurt, y quisieron invertir en Europa o en Estados Unidos, lo que tú quieras. Pero lo que no han hecho es acumular los ingresos que corresponden a esas inversiones. Claro. ¿Qué les podrías decir? ¿Tienen ventajas o no para traerlo? Sí, tienen grandes ventajas y te voy a plasmar unas dentro del decreto en su conjunto. Pues la autoridad dice que vas a pagar el impuesto. Ok, ¿cuánto? Un 8%. Bueno, a lo mejor es alto. Pero ¿qué ventaja tiene? Que si tú tienes saldos a favor de contribuciones, puedes compensarlas. Oye, que si yo ya pagué impuesto allá en el extranjero respecto a ese ingreso, ¿verdad? Ya pagué impuesto. Bueno, te lo puedes acreditar. Pero aquí una de las ventajas, aquí voy a combinar un poquito, la desventaja es que si tienes el 8% de pago de este decreto, pero allá te retuvieron más, ¿qué crees? Solo puedes acreditar hasta el 8%. No, porque el propio decreto dice, no será sujeto a devoluciones y compensaciones. Claro. Ok, está bien, ya lo entendí. ¿Qué otra gran ventaja tiene? Que no se va a considerar, ¿verdad?, como ingreso acumulable. Porque ya lo estoy determinando. Ok. ¿Qué otro? Transparentar los ingresos. Sobre todo, ¿verdad? Ok. ¿Esto por qué? Porque ya el contexto es internacional. El tema de FATCA es muy interesante. ¿Por qué? Porque la autoridad, en este caso vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos, va a mandar el informe a México respecto de las inversiones que los contribuyentes que él tiene allá en sus bancos. Y dice el SAT aquí, a ver, este cuate, ok, ya me reportó que tiene ingresos, allá lo retornó, ok. Pero el cuate que no lo retorne, pues aquí va a estar la causal de a lo mejor de una omisión del ingreso y se le va a pasar el decreto y ya no lo va a poder aplicar. Pero bueno, otra gran ventaja es que estos ingresos no se van a considerar para efectos de discrepancia fiscal. Correcto. Sí, pero siempre y cuando los declares y los acumules en tiempo y forma, ¿verdad? Y en este sentido es que los beneficios no se van a considerar, ¿verdad?, como ingreso acumulable. Ok, lo entendemos nuevamente, sí tiene muchas ventajas. ¿Qué desventaja? Es más, ¿qué otra ventaja tenemos, verdad? Aquí para abundar más. No van a ser publicados los contribuyentes. Okay. Dice, el impuesto sí va a causar actualización y recargo, sí, pero solamente a partir de, es más, ¿cuánto tiempo tenías de pago? 15 días naturales. Al día 16 que lo retornaste y no has pagado, a partir de ese día vas a computar actualización y recargos, no antes. Entonces, una gran ventaja es que no genera actualización y recargo siempre y cuando lo hagas en tiempo y forma. Correcto. Segundo, no van a publicarse tus datos en la página del internet, como la vez pasada, ¿no? Que sí, oye, todos se pudieron, todos los que se acogieron al decreto anterior, se les benefició sin causar actualización y recargos. Sí, pero ¿qué crees? La consecuencia fue que la autoridad los publicó en su portal, claro, ¿verdad? En este supuesto, la gran ventaja es que no hay una publicación. Aunque, todavía tiene temas que explorarse, pero en general no vas a tener publicación. Y una gran diferencia y a modo de beneficio, ¿verdad? O ventaja del decreto, a diferencia del anterior, primeramente no hay que entender al anterior como decreto. No fue decreto, fue un artículo transitorio que venía en la ley. Sí, así es. Entonces, y el anterior tenía un 30%. ¿Por qué? Porque decía que paguen el impuesto, no te decía cómo, nada más paguen el impuesto. Pues el 30%. Causas, actualizaciones, recargos, te publico en el SAT. Y en este no te dice nada de eso, es estímulo fiscal. Entonces, hay una gran ventaja.
Hay una gran ventaja que tiene este estímulo fiscal. Y diferencia. Sí, Pues, por supuesto. César, de verdad que riquísima la plática, pero el tiempo ya me ganó. Yo quisiera, como lo manifesté en un principio, agradecerte mucho tu tiempo, tu espacio. No, al contrario, muchísimas gracias a tus ustedes por la conocimientos. Muchas hermosa gracias. invitación. Muchas gracias por habernos acompañado y me voy a permitir entregarte un reconocimiento. Muchísimas gracias. Por parte de GBA para cerrar el programa. Muchísimas gracias. Si me lo permites, es que ya no alcanzo a ver. GBA Consultoría y Capacitación SC otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al contador público Julio César García Chavarría por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México, Ciudad de México, marzo de 2017. No, pues muchísimas César, gracias en buena hora y reconocidísimo. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y Que ustedes bienvenido, hayan invitado. esta es tu casa. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Hasta luego, amigos. Muy buenas tardes.